Hola, buenas noches. Nosotros somos un equipo integrado por mi compañera Joana Dominique Alarcón Quintero, un servidor Jorge Anel Coxca, Vanessa Beristain Hernández, Vania Paola Huerta Morales y Kira Varela Excelente. Y bueno, esta es la primera sesión del compañerismo filosófico, la primera de 3 que realizaremos en este curso. ¿Alguna de las participantes quisiera decir algo? Sí, la verdad yo estoy muy feliz de que podamos compartir nuestras ideas en este espacio y espero que nos la llevemos bien, que cada quien pueda hablar desde su corazón acerca de lo que opinamos sobre la lectura y pues eso. ¿Alguien más? Yo estoy muy emocionada porque todos vamos a compartir los conocimientos que tenemos o pensamos de la filosofía o de la lectura. Yo estoy feliz de que tengamos este espacio en el cual todos podamos como compartir nuestros pensamientos y pues expresarnos un ratito acerca de la filosofía. Yo creo que es un buen espacio para poder visualizar los diferentes puntos de vista que tenemos sobre una misma lectura y así profundizar nuestras perspectivas. Bueno, antes de comenzar con el texto, vamos a realizar un ejercicio de respiración. Y bueno, antes de empezar, mencionaré algunos beneficios que tiene este tipo de ejercicios. Bueno, pues es fundamental para la relajación y para encontrar nuestro equilibrio interior. También nos ayudará a recibir el volumen de aire suficiente y llegar a espacios a los que no llegamos normalmente. Otro de sus grandes beneficios es que la respiración nos ayuda a reducir el estrés, ya que el oxígeno llega a la base del abdomen, donde tenemos receptores que estimulan la calma. También este tipo de ejercicios nos ayuda a vivir en el presente. Y pues bueno, les pediré a mis compañeras que comiencen tomando una postura cómoda. Bueno, ahora que están listas, cierren los ojos lentamente y llevemos toda nuestra atención a la respiración. El ejercicio consiste en contar hasta 20 mientras respiramos, mientras inhalamos y exhalamos. No, es contar hasta 30. Me equivoqué. Pero bueno, empecemos. 1, inhalo profundamente, exhalo. 2, inhalo, exhalo. 3, inhalo, exhalo. 4, inhalo, exhalo. 5, inhalo, exhalo. 6, inhalo, exhalo. 7, inhalo, exhalo. 8, inhalo, exhalo. 9, inhalo, exhalo. 10, inhalo, exhalo. 11, inhalo,
Exhalo. 12, inhalo. Exhalo. 13, inhalo. Exhalo. 14, inhalo. Exhalo. 15, inhalo. Exhalo. 16, inhalo. Exhalo. 17, inhalo. Exhalo. 18, inhalo. Exhalo. 19, inhalo. Exhalo. 20, inhalo. Exhalo. 21, inhalo. Exhalo. 22, inhalo. Exhalo. 23, inhalo. Exhalo. 24, inhalo. Exhalo. 24, inhalo. Exhalo. 25, inhalo. Exhalo. 26, inhalo. Exhalo. 27, inhalo. Exhalo. 28, inhalo. Exhalo. 29, inhalo. Exhalo. 30, inhalo. Exhalo. Ahora abramos los ojos lentamente. Antes de moverte, revisa cómo te sientes. Bueno, si practicamos esto regularmente, podemos notar los beneficios en nuestra vida diaria. Y bueno, quería preguntarle a cada uno de ustedes cómo se sienten con este ejercicio. Pues la verdad yo me siento como más activa, o sea, siento que me activé, me siento como más centrada o sea, hace rato como que me sentía medio incómoda, pero ya ahorita me siento bien, me siento tranquila y calmada y me gustó. Bueno, pues yo me siento un poco menos tensa, como que me siento con menos pesadez y siento que todos los pensamientos que tenía en mi cabeza como que se fueron y pienso pues más claro.
Yo mentalmente me siento como más centrada y físicamente me siento relajada, como en paz, a gusto. Yo me siento como más liberada del estrés que tenía, o sea, como que estoy más relajada, más calmada y con ganas de hacer las cosas. Bueno, este tipo de ejercicios los estaremos realizando en las sesiones del compañerismo filosófico para tener un mejor desempeño. Y bueno, ahora voy a proceder a compartir el texto que analizaremos el día de hoy. ¿Todos lo ven? Ok. Pues bueno, elegimos en ejercicios para estudiar un texto el ejercicio de estudio contemplativo. Y bueno, este consiste en que un voluntario lea el texto mediante la lectura pausada y al final de cada párrafo iremos comentando. Bueno, quería pedirte, Kira, si por favor puedes leer el primer párrafo. Claro, dice, lección 1, el conjunto de la filosofía, por Manuel García Morente. Ustedes vienen a estas aulas, y yo a ellas también, para hacer algo juntos. ¿Qué es lo que vamos a hacer juntos? Lo dice el tema, vamos a hacer filosofía. La filosofía es, por de pronto, algo que el hombre hace, que el hombre ha hecho. Lo único, lo primero que debemos intentar, pues es definir ese hacer que llamamos filosofía. Deberemos, por lo menos, dar un concepto general de la filosofía, y quizás fuese la incumbencia de esta lección primera, la de explicar y exponer qué es la filosofía. Pero esto es imposible. Es absolutamente imposible decir de antemano qué es filosofía. No se puede definir la filosofía antes de hacerla, como no se puede definir en general ninguna ciencia ni ninguna disciplina antes de entrar directamente en el trabajo de hacerla. Gracias, Kira. Y bueno, ahora quería preguntarle a cada una de ustedes qué les dice este párrafo. Si quieres, empezamos contigo, Kira. ¿Qué te dice este párrafo? Pues para mí lo que me dice es que en general en la vida cotidiana que nos rodea es muy difícil que nosotros, imposible lo dice el texto, que nosotros podamos explicar algo que no conocemos. O sea, es muy diferente tener una idea general sobre algún aspecto de nuestra vida, pero realmente si no nos involucramos en ella, o sea, si no lo llevamos a cabo, no podemos realmente ser testigos de lo que puede causarnos o de las consecuencias que puede tener en nuestro alrededor. Y eso pasa de igualmente con la filosofía. No podemos definirla o no podemos explicar realmente todo lo que conlleva su estudio si no lo practicamos, si no nos volvemos inmersos en lo que quiere estudiar. Muchas gracias, Kira. Dominic, ¿qué te pareció este párrafo? ¿Qué te dice este párrafo? Pues creo que no me lo había puesto a pensar tan como puntualmente, pero tiene mucha razón. Concuerdo en que, como dice ahí, este, pues como que lo primero que queremos hacer al conocer algo nuevo es como que intentar definirlo, intentar saber qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Pero, pues en muchas ocasiones o en la mayoría, no podemos definir algo sin antes haberlo hecho. O sea, no podemos entrar y hablar sobre un tema sin conocerlo. Esa es mi opinión. Muchas gracias, Dominic. ¿Algo que quieras agregar, Vanessa? Yo estoy de acuerdo con mis compañeras y pienso que
una parte indispensable de definir las cosas es enfocarnos en qué hacen esas disciplinas, ciencias, etcétera. Pero aquí entra otra pregunta que es la de ¿qué es el hacer? De igual forma, pienso que la filosofía es algo que el hombre siempre ha hecho y que siempre se ha planteado, pero sin embargo considero muy importante que lo definamos como tal, porque podemos vivirlo, podemos escucharlo, pero no sabemos definirlo. Entonces me parece muy interesante e importante, como ya lo mencioné antes, el definirlo. Ya para último, Vania, ¿qué te pareció ese párrafo? Pues que sí, o sea, que tiene mucha razón, porque intentamos saber qué es algo que aún no conocemos del todo, pero yo diría que hay que practicarlo para, pues, entenderlo ya al momento de, bueno, crear nuestra propia definición y entenderlo a nuestra manera. Ok, muchas gracias por su participación. Ahora vamos con el segundo párrafo. Vanessa, ¿me podrías ayudar leyéndolo? Una ciencia, una disciplina, un ser humano cualquiera. Recibe su concepto claro, su noción precisa, cuando ya el hombre ha denominado ese hacer. Solo sabrán ustedes qué es filosofía cuando sean realmente filósofos. Por consiguiente, no puedo decirles lo que es filosofía. Filosofía es lo que vamos a hacer ahora juntos, durante este curso en la Universidad de Tucumán. ¿Qué quiere esto decir? Esto quiere decir que la filosofía, más que ninguna otra disciplina, necesita ser vivida. Necesitamos tener de ella una vivencia. La otra vivencia ha sido introducida en el vocabulario español por los escritores de la Revista de Occidente como traducción de la palabra alemana Erlebnis. Vivencia significa lo que tenemos de realmente en nuestro ser psíquico, lo que real y verdaderamente estamos sintiendo, teniendo, en la plenitud de la palabra, tener. Tú misma, Vanessa, ¿qué te dice este párrafo? Me dice que un hacer puede ser lo que sea y que puede tener una noción precisa o no. Sin embargo, en la filosofía, para hacer comprender la filosofía debemos de vivirla. Kira, ¿qué te dice este párrafo? Pues a mí me llama mucho la atención porque realmente nunca nos hemos puesto a pensar todo lo que tenemos que hacer para poder realmente entender eso mismo que hacemos. O sea, como que estamos programados para simplemente actuar, pero no entendemos lo que hacemos con eso. Entonces creo que es muy importante diferenciar nuestras vivencias a lo largo de nuestras acciones, que como lo dice el texto, es lo que realmente estamos sintiendo y teniendo en ese momento para poder explicar esas mismas acciones que realizamos y tener un poco más de conocimiento no solo sobre nosotros mismos, sino sobre el mundo que nos rodea. Gracias, Kira. Vania, ¿qué es lo que este párrafo te lleva a contemplar? Pues que sí, o sea, que realmente vamos a entender lo que es la filosofía cuando seamos filósofos, cuando en verdad, pues, sintamos lo que es ser un filósofo y todo lo que conlleva ser. Tu turno, Dominic. Pues creo que tiene mucha razón en que realmente no puedes saber, o sea, no puedes
decir como qué es una cosa sin antes haberla vivido, sino como que dominar el tema. O sea, no puedes, es como que yo quiera hablar de un tema del que no sé nada o ponerme en la situación de alguien que, no sé, sea huérfano, por ejemplo, porque yo nunca lo he sido. O sea, realmente para saber saber pues sobre un tema, tienes que tener dominio sobre él, tienes que tener una experiencia, una vivencia. Y entonces, ya cuando la tengas, se podría decir que puedes tener una buena referencia, una buena descripción de lo que es. Ok, muchas gracias, Dominic. Vania, ¿me podrías ayudar leyendo el siguiente párrafo, por favor? Sí, voy a dar un ejemplo para que comprendan bien lo que es la vivencia. El ejemplo no es mío, es de Henry Bergson. Una persona puede estudiar minuciosamente el plano de París, estudiarlo muy bien, notar uno por uno los diferentes nombres de las calles, estudiar sus direcciones, luego puede estudiar los monumentos que hay en cada calle, puede estudiar los planos de esos monumentos, puede repasar las series de las fotografías del Museo del Louvre una por una. Después de haber estudiado el plano y los monumentos, puede este hombre procurarse una visión de las perspectivas de París mediante una serie de fotografías tomadas de múltiples puntos de vista. Puede llegar de esa manera a tener una idea regularmente clara, muy clara, clarísima, detalladísima de París. Vania, tú misma, ¿qué te parece esta analogía que hacen de París? Esta ejemplificación. Pues que sí, o sea, mm, pues para conocer París yo creo que necesita saber las cosas más importantes y pues entender cómo es que funciona la vida allí. Ok, muchas gracias. Dominic, ¿algo que agregar? Pues yo creo que tiene toda la razón y no me había puesto como a analizarlo. Me parece que es una buena analogía porque, este, pues no es lo mismo el estudiar una cosa, tenerla de lejos, allá como que estar en el sitio viviéndolo, como decía el párrafo anterior. O sea, por ejemplo, las personas que estudian medicina, no es lo mismo que lo estudien a que ya lo lleven a la práctica y ya tengan que hacer, no sé, tengan que dar como análisis de una enfermedad o ese tipo de cosas, ¿no? O sea, como ahí dice, pues el hombre puede estudiar las direcciones, puede memorizarse, no sé, las pinturas que hay, las calles, los nombres, pero eso nunca se va a comparar a que un hombre vaya y camine y realmente viva la experiencia que es estar en París. O sea, son dos cosas en las que hay una brecha muy grande. Y creo que se refiere a eso, a que pues no es lo mismo estudiar algo allá tener una experiencia dentro de eso. Ok, muchas gracias por tu aportación, Dominic. Vanessa. Bueno, yo observo que en este párrafo más que nada se analiza como una de las perspectivas que, que plantea el texto. Es decir, en el párrafo anterior pues nos planteaba lo que eran las vivencias, pero en este nos dicen más que nada que no es una vivencia. Es decir, tú puedes estudiar algo, pero lo vas a ver de un punto de vista totalmente diferente a que lo estuvieras viviendo. Y ya creo que es más que nada eso. Ok, muchas gracias, Vanessa.
Kira, ¿qué te deja este párrafo? Pues creo que lo que más me deja esta parte del texto es que realmente para poder conocer algo se necesita tomar en cuenta todas las posibles perspectivas que se puedan tener sobre eso mismo. Es decir, es muy subjetivo, o sea, no lo que nosotros vemos sobre esa situación, objeto, lo que sea, es realmente todo el panorama de lo mismo. O sea, es muy importante, lo decía por ejemplo en las fotografías, que es muy importante tener una perspectiva, en este caso de París, pero desde muchos puntos de vista para poder realmente conocer lo que es París en sí y no solo como nosotros lo vemos. Ok, Kira, muchas gracias. Dominic, ¿podrías leer mediante la lectura pausada el siguiente párrafo, por favor? Sí. Entre 20 minutos de paseo a pie por una calle de París y la más larga y minuciosa colección de fotografías, hay un abismo. La una es una mera idea, una representación, un concepto, una elaboración intelectual, mientras que la otra es ponerse uno realmente en presencia del objeto. Esto es vivirlo, vivir con él, tenerlo propia y realmente en la vida. No el concepto que lo sustituya, no la fotografía que lo sustituya, no el plano, no el esquema que lo sustituya, sino él mismo. Pues lo que nosotros vamos a hacer es vivir la filosofía. Para vivirla es indispensable entrar en ella como se entra en una selva, entrar en ella a explorarla. En esta primera exploración, evidentemente, no viviremos la totalidad de ese territorio que se llama filosofía. Pasearemos por algunas de sus avenidas, entraremos en algunos de sus claros y de sus bosques. Viviremos realmente algunas de sus cuestiones, pero otras ni siquiera sabremos que existen quizá. Podremos de esas otras o de la totalidad del territorio filosófico tener alguna idea, algún esquema, como cuando preparamos algún viaje. Tenemos de antemano una idea o un esquema leyendo el Baedeker previamente, pero vivir la realidad filosófica es algo que no podremos hacer más que un cierto número de cuestiones y desde ciertos puntos de vista. Cuando pasen años y sean ustedes, Hasta ahí, Dominic, por favor, ok. desde puntos de vista, muchas gracias. Y ahora te pregunto, ¿qué comprensiones personales te deja este párrafo? Pues es que siento que es repetitivo, pero realmente siento que solo es como que están ejemplificando lo que ya se venía diciendo, que pues al estudiar en este caso la filosofía, pues vas a recorrer como algunos aspectos, algunas cosas, pero realmente, pues realmente para tener un concepto claro, pues tienes como que entrar en materia, ¿no? Tienes como que tener más, un acercamiento más de vivencias para comprenderlo desde un punto de vista personal diferente y, y poder tener un mejor concepto de ello. Ok, muchas gracias. Kira, ¿qué te dice este párrafo? Pues lo que a mí me dice es que es importante tener como un esquema previo sobre cualquier asunto,
que nosotros queramos estudiar, como para tener una base sentada sobre lo que queremos como conocer de ese mismo tema. Sin embargo, realmente, como lo decía Domi y en los párrafos pasados, la sensación que nos provoque la vivencia que tengamos en esa cierta situación es la que realmente nos va a hacer conocer lo que es, no solamente como el esquema previo, sino que realmente tenemos que tomar en cuenta nuestro sentir, nuestros conocimientos y nuestras conclusiones. Ok, muchas gracias, Kira. Vania, ¿qué te dice a ti este párrafo? Bueno, me dice que para empezar, cuando él está conociendo, cuando él está paseando por París, como que él está generando una vivencia porque lo está sintiendo y lo está viendo y también tal vez está cuestionando cómo es que antes no conocía eso, cómo es que la vida, no sé, es diferente. Y también, como lo dice, generamos distintas vivencias y también tenemos diferentes cuestiones y ciertos puntos de vista. Ok, gracias, Vania. Por último, Vanessa, ¿qué es lo que este párrafo te lleva a contemplar? Bueno, pues estos párrafos me hicieron ver como la otra perspectiva, porque en el párrafo anterior, pues se hablaba sobre el punto de vista como de estudiar las cosas, pero en este nos plantean cómo es vivir las cosas. Sin embargo, también nos dicen que no solamente es que conozcas algo y pienses que ya conozcas todo, sino que se podría decir que son como fases y se podría decir que es un proceso, ya que un tomando el ejemplo que nos da la lectura, si vas una vez a París y recorres una avenida, conoces esa avenida, esa es tu vivencia. No significa que hayas vivido todo París y que conozcas todo de ello. Entonces, pasa lo mismo con la filosofía. Am, es un proceso, son etapas en donde mientras vayamos avanzando, mientras vayamos subiendo como cada escalón, iremos obteniendo como más vivencias, valga la redundancia, más conocimientos acerca de esto. Ok, Vanessa, muchas gracias. Sigamos con el siguiente párrafo. Kira, por favor, ¿me ayudarías a leer? Sí, claro. Más bien es desde arriba, ¿no? ¿Desde cuando pasen años o desde dónde? Ah, ya, ok. Cuando pasen años y sean ustedes viajeros del continente filosófico, más avesanados y más viejos, sus vivencias filosóficas serán más abundantes, y entonces podrán ustedes tener una idea cada vez más clara, una definición o concepto cada vez más claro de la filosofía. De vez en cuando, no, está ahí, ¿verdad? Sí, está ahí. Sí, hasta ahí, Kira, muchas gracias. Tú misma, ¿qué te deja este párrafo? ¿Qué te dice? Pues creo que están haciendo mucho énfasis en que las experiencias son las que nos brindan la información necesaria para poder decir que conocemos algo. O sea, no nos basta simplemente, y lo reitero con todo lo que hemos estado comentando en los párrafos pasados, no nos basta simplemente conociendo como lo superficial de las cosas, sino que realmente tenemos que vivirlas. Y pues aquí lo ejemplifica diciendo que realmente cuando nosotros nos adentremos y vivamos lo que es la filosofía como tal, es cuando vamos a crear esas experiencias que nos permitan poder definir lo que es la filosofía, no solo para nosotros, sino también en común para los demás. Ok, muchas gracias, Kira.
Vania, la misma pregunta para ti. Por favor, compártenos. Pues yo creo que igual, o sea, se refiere como que al adentrarnos más hacia a la filosofía y tener más experiencias y con el tiempo, obviamente vas a adquirir, o las preguntas que tenías tú mismo vas a ir pues contestándolas y pues ya después al final vas a responder con una definición o concepto que tengas claro y que pues tú vas a entender porque ya es algo que tú ya lo pasaste y lo viviste. Ok, Vania, muchas gracias. Dominic, ¿qué te dice este párrafo a ti? ¿Cuál es tu opinión? Pues yo coincido y como dice mi compañera Kira, están como poniéndole mucha atención en que quieren que comprendamos que las experiencias son como muy importantes a la hora de poder pues entender un tema, de poder decir que lo tenemos dominado, ¿no? Eh, un ejemplo sería que, bueno, aquí ponen el ejemplo de que mientras más vayan pasando los años y vayas como aprendiendo más de la filosofía, o sea, viviéndola más, pues mientras, o sea, cuando ya seas grande, vas a tener como más clara tu idea. O sea, yo lo podría interpretar como una persona o nosotros mismos. Tal vez nosotros a esta edad no tenemos una filosofía de vida, pero mientras vaya pasando el tiempo, vayamos viviendo, vayamos conociendo, vamos a llegar a tener un punto de vista totalmente diferente al que ahorita tenemos de la vida y de la filosofía que tenemos. O las personas adultas, pues no se compara la experiencia que ellos tienen de la vida con la que nosotros tenemos. Ellos ya tienen más claras las cosas porque ya las han vivido, porque ya las han pasado y pues nosotros apenas vamos para allá. Entonces, obviamente, mientras pasen los años, como lo dice ahí, pues vamos a tener como más conocimientos y una idea más clara de lo que, o sea, de alguna definición, en este caso, de la filosofía. Ok, muchas gracias, Dominic. Por último, Vanessa. Yo puedo decir que me llama mucho la atención de este párrafo que plantea la idea como si nunca llegara, o sea, la plantea como si nunca podríamos tener como el conocimiento suficiente para decir qué es la filosofía. Es decir, podemos tener, conforme pasa el tiempo, vamos a tener más conocimientos, o sea, será más abundante nuestro pensamiento, más extenso, lo cual nos va a permitir tener en claro qué es la filosofía, pero considero que este párrafo nos dice que nunca podríamos definirla como tal. Ok, Vanessa, muchas gracias. Tú misma, por favor, ¿me podrás ayudar a leer el siguiente párrafo, por favor? Claro, dice, de vez en cuando, en estos viajes nuestros, en esta peregrinación nuestra por el territorio de la filosofía, podremos detenernos y hacer balance, hacer recuento de un conjunto de las experiencias, de las vivencias que hayamos tenido, y entonces podremos formular alguna definición general de la filosofía, basada en esas auténticas vivencias que hayamos tenido hasta entonces. Esa definición entonces tendrá sentido, estará llena de sentido, porque habrá dentro de ella vivencias personales nuestras. Ok, Vanessa, ¿qué te dice este último párrafo? Compártenos. Bueno, para finalizar, voy a retomar como un poco lo que planteé junto con la lectura en el párrafo pasado, y es que mientras más conocimientos tengamos, nuestra capacidad de definir y de comprender la filosofía será mayor. Y esto es como un camino, como unos escalones, los cuales vamos subiendo, y mientras más hayamos vivido, mientras más
hayamos recolectado vivencias y tengamos ya miles de experiencias, podremos tener la oportunidad de comprender, de definir, de practicar, podría decir, la filosofía. Ok, Vanessa, muchas gracias. Vania, ¿qué te llevas de este párrafo? Pues sí, o sea, que finalmente la filosofía solo el que la ha vivido lo puede entender y que finalmente nadie más entendería la filosofía porque es algo personal. La persona, no sé, si tú le cuentas a alguien lo que para ti es la filosofía, pues no lo entendería porque es una vivencia personal, es algo que solo tú lo sentiste y que, pues sí, o sea, finalmente, pues para entender la filosofía debemos practicarla. Ok, Vania, muchas gracias. Dominic. Pues, creo que recae en lo mismo de que mientras más vas como viviendo, pues puedes entonces detenerte y voltear atrás y en este caso como fijarse de las experiencias en la filosofía que has tenido y entonces ya cuando ya tengas como ese recuento, cuando ya hayas vivido pues bastante tiempo y como que probado bien el área, entonces ya vas a tener una idea mucho más clara de lo que es, de la definición, porque va a tener como en respaldo de tu opinión, de tu concepto, lo que has vivido. Em, ajá, por ejemplo, bueno, es como un ejemplo más alejado de eso, pero pues tú puedes tener tu concepto de algo, pero mientras más vayas como viviendo esa experiencia en numeradas ocasiones después, este, pues vas a poder tener como más clara la idea. O sea, porque vas a voltear y ya vas a tener como más experiencia, ya vas a tener como, ajá, como más experiencia de los errores o de las buenas cosas que hayas vivido, y entonces ya vas a decir, pues mi concepto sobre este tema es este, porque ya he fallado y ya he cambiado mi mentalidad y ya he aprendido y esta es la conclusión a la que llego. Ok, Dominic, muchas gracias. Por último, Kira, ¿qué te deja este último párrafo? Pues para mí este último párrafo contextualiza toda la lectura en el sentido de que es muy importante estudiar y aprender sobre cualquier cosa en nuestras vidas y que esto a su vez nos permita ser abiertos sobre las posibles opiniones y puntos de vista que puedan tener para generar nuestro propio punto de vista, pero que esté ya, o sea, que ya tenga un fundamento y un argumento y no solo como decirlo porque sí. Y pues intentar realmente adentrarse y vivir cada aspecto de nuestras vidas para poder conocerlo desde una manera más clara y más completa. Ok, Kira, muchas gracias. Ahora les haré unas preguntas a cada una de ustedes e iremos individualmente. Comenzaremos contigo, Vanessa. Y les pido que ya no veamos el texto por párrafos, lo veamos como un todo y lo analicemos completamente. Primero, Vanessa, ¿dónde estás tú después de haber leído este texto? Bueno, mentalmente me encuentro, podría decir que descubriendo y analizando cada una de las ideas que nos plantearon durante todo el texto y en general me siento bien porque tuve la oportunidad de
analizar y de pensar sobre qué es la filosofía y cómo podemos llegar a definir la filosofía. Entonces, es más nada eso. Ok, ahora vamos contigo, Vania. La misma pregunta. ¿Dónde estás tú después de haber leído este texto? Pues estoy como que, no sé, pensando, analizando qué, qué debo hacer, porque pues no, o bueno, no había tenido la oportunidad de leer otra cosa así, pero pues creo que como que me abre las puertas de algo que yo no sabía que existía y que también a partir de ahora pues voy a intentar hacerlo o tal vez lo hacía y no lo sabía. Entonces, pues creo que eso voy a encontrarme aprendiendo y entendiendo más las cosas. Ok, vamos contigo, Dominic. ¿Dónde estás tú después de haber leído este texto? Pues yo siento que estoy reflexionando mucho acerca de las cosas, porque muchas veces siento que en mi vida diaria como que agarro una experiencia y ya de en esa me baso para decir, ay, no sé, mm, es que siempre me va a ir igual, es que las cosas siempre van a ser las mismas, o ya como que quiero definir algo a partir de una experiencia que viví, cuando pues en este último párrafo, o bueno, en toda la lectura en sí, como tú dijiste, que pues, la tomáramos como en cuenta toda, eh, realmente no te puedes basar solo en una experiencia que hayas vivido, sino que es como que llevar un proceso en el cual ya al final hagas una retroalimentación de las cosas que has vivido y entonces como que a partir de todo eso llegues como a tu concepto, pero no puedes, o sea, yo no puedo llegar y querer definir algo solo con haberlo visto o solo con estudiarlo. Realmente tengo que vivir mi experiencia y tener como mis acercamientos con esa situación o ese tema, pero ya prácticos, porque una cosa es lo teórico y otro es lo práctico. Y creo que lo que nos habla aquí es que hay que llevar las cosas más a lo práctico, más a las experiencias y ya a través de eso y de varias, a través de los años, puedes tener como tu definición, tu concepto más claro. Entonces creo que yo lo que me llevo y lo que aprendo de esto es que no me puedo quedar con la primera idea que tenga de algo solo con haberlo visto, sino que tengo que vivirlo y aparte tengo que experimentarlo más tiempo para poder dar mi opinión personal, para poder crear mi concepto desde mi punto de vista y que sea algo que de lo que yo me pueda cerciorar volteando a ver lo que he pasado. Ok, por último, Kira, observando el texto como un todo, te repito la pregunta, ¿dónde estás tú después de haber leído este texto? Pues creo que me encuentro en un punto muy reflexivo acerca de varios aspectos de mi vida, en el sentido de que creo que he vivido muchas cosas sin realmente vivirlas, o no como el texto nos ha hecho pensar que es vivirlo, sino que simplemente como que creemos conocer algo y formamos una opinión sobre eso, pero realmente no lo conocemos. O sea, no tenemos un argumento sustentado por el cual podamos defender una opinión, porque al final de eso es una opinión. Si realmente no nos ponemos a conocerlo y como dice el texto, a vivirlo y generar una experiencia sobre ello, pues simplemente se queda en eso, en una opinión, no se vuelve un hecho. Entonces creo que es muy importante que nosotros como personas, y no solo en la filosofía, que este es como el tema principal, sino en todos los aspectos de nuestras vidas, intentemos realmente vivir y experimentar cada una de las situaciones para poder generar un criterio más fundamentado y más objetivo, porque si no se vuelve muy disperso
hay muchas opiniones al respecto y no necesariamente vamos a llegar a un acuerdo con las mismas. Entonces creo que es muy importante que no nos quedemos solo como en lo básico, sino realmente cuestionarnos muchas cosas y preguntar de las mismas preguntas. Ok, Kira, muchas gracias. Vamos por otra pregunta. Y volvemos contigo, Vanessa. ¿Qué comprensiones personales desean hablar ahora en tu interior? Te repito, ¿qué comprensiones personales desean hablar ahora en tu interior? Considero que ahora todo, la lectura despertó en mí esta incertidumbre de querer disfrutar y apreciar cada vivencia. Como dijo mi compañera Kira, muchas veces estamos en un momento, pero no lo apreciamos o no aprendemos lo suficiente de ese momento. Por lo tanto, la lectura me deja eso, el tener como las ganas de que de cada experiencia sacar lo mejor para poder llegar a acumular todos estos conocimientos y tener la capacidad de definir todo lo que me rodea, o sea, cada disciplina, cada ciencia, cada pensamiento, todo lo que me rodea. Ok, Vanessa, muchas gracias. Vamos contigo, Vania. Te repito la pregunta. ¿Qué comprensiones personales desean hablar ahora en tu interior? Pues bueno, yo creo que así como nos dicen mis compañeras, debemos como que apreciar más los momentos y cada vivencia que tenemos, encontrarle una razón o tal vez nos ayude a resolver alguna duda o nos ayude a, no sé, encontrar la definición en este caso de la filosofía, pero también ahora que ya sabemos de o leímos este texto como que ya entendemos un poco más lo que nos ha pasado o lo vamos a entender con el paso del tiempo y también pues valorar mucho las experiencias, sentirnos realmente allí y no enfocarnos en alguna otra cosa. Ok, Vania, muchas gracias. Dominic, te repito la pregunta. ¿Qué comprensiones personales desean hablar ahora en tu interior? Compártenos, por favor. Pues, pues que con todo esto aprendí que, pues, por ejemplo, en el tema de la filosofía, como pues es el tema principal del texto, este, pues tengo que tener un viaje a través de ella y pasar por sus pasillos y enredarme bien como en el tema para poder tener como una visión general de ella y que realmente, como creo que mencionó mi compañera Vanessa hace unos minutos, este, nunca voy a tener una idea tan, o sea, nunca, como que siempre va a ir cambiando mi concepto, mientras más vaya pasando el tiempo y vaya, pues, conociendo más la materia. Creo que sería eso. Por último, Kira, ¿qué comprensiones personales desean hablar ahora en tu interior? Pues me gustaría mucho retomar el punto de mi compañera Dominic y de Vanessa en el sentido de que como seres humanos estamos en un constante cambio y que es muy difícil que nosotros tengamos una misma percepción sobre las cosas sin que éste
de acuerdo a lo que dice el texto, nuestras vivencias y experiencias vaya cambiando y evolucionando. Entonces, creo que es muy importante, como mencioné, estudiar, sobre todo estudiar muy bien, conocer realmente a profundidad cada situación y no estancarse, o sea, no estar cerrado a que nuestras propias opiniones o las de los demás pueden variar dependiendo de ya sea como perspectiva de los demás o que tengamos alguna influencia o así, sino que tenemos que ir adaptándonos y cambiando según se den las condiciones en nuestras vidas personales. Y esto pues también va con la filosofía, ya que pues hay muchos filósofos que tienen perspectivas muy diferentes sobre la misma filosofía y esto a su vez creo que hace que enriquezca el conocimiento y que no solo se tenga como una sola opinión al respecto, sino que puedas ver como las diferentes opiniones y de ahí generar tu propio criterio. Ok, Kira, muchas gracias. Y bueno, con esto nuestra sesión contemplativa ha finalizado. Comencemos con la meta conversación. Y pues bueno, aquí los participantes pueden relajarse y regresar a su modo habitual de conversación. Pueden platicar libremente sobre lo acontecido en la sesión, compartir experiencias, sugerencias o preguntas. ¿Alguna le gustaría empezar? Pues yo quiero preguntarles a mis compañeras si realmente ustedes alguna vez se habían planteado eso de que o habían tenido una experiencia en la que como que tenían un concepto de algo, pero, o sea, era como más mm, de que ni siquiera estaban bien metidas en el tema y solo como que mm, lo tenían de que, ah, sí, lo he visto, lo sé, así, lo he leído, pero ya cuando lo vivieron, ya cambió su concepto y como que empezaron a tener como una experiencia dentro de ello. Yo, bueno, personalmente sí me ha ocurrido y me ha ocurrido tanto como en cuestiones escolares, en cuestiones personales, familiares, incluso al momento de convivir y conocer a nuevas personas. Creo que es algo muy común que nos digan una opinión previamente sobre ellos y después la conozcamos y podamos generar una opinión totalmente contraria. Entonces, considero que muchas veces me ha pasado, más que nada, porque cada quien, o sea, cada persona vive las cosas a su forma. Por lo tanto, cada persona va a concluir, inferir y opinar cosas de determinadas situaciones, personas, etcétera, de diferente forma. Así que encontramos como una gran diversidad en eso de conocer y vivir diferentes situaciones. Vania, ¿te gustaría compartir algo? Pues sí, o sea que muchas veces nos pasa que creemos saber algo de, no sé, alguna persona, alguna tal vez materia escolar, que no tenemos idea de qué es lo que realmente incluye. Por ejemplo, en filosofía, pues creí que hablaríamos de otros temas y en realidad estamos aprendiendo, o bueno, yo siento que estamos aprendiendo temas más internos, o sea, no creí que fuéramos tan a fondo de la filosofía. Y bueno, igual pasa con personas que tal vez tú las ves muy, no sé, muy amables y en realidad pues son malas personas y viceversa. Entonces pues sí, me ha pasado mucho.
Kira, ¿algo que te gustaría agregar, compartir? Pues creo que es muy cierto lo que dicen mis compañeras en el sentido de que muchas veces juzgamos sin tener como un fundamento y creo que realmente no nos paramos a intentar conocer, por ejemplo, como decía Vanessa, a las personas. Siempre como que tenemos la influencia de muchos medios, ya sea el contexto en el que nos desenvolvemos, nuestros amigos y así, y realmente no nos damos la oportunidad de conocer a profundidad y tratar con la persona en cuestión. Entonces creo que es muy importante eso, como no juzgar simplemente sin conocer e intentar como experimentar y vivir realmente. Dami, tienes la mano alzada, adelante. Es que yo creo que, o sea, es un ejemplo de, o sea, personal, pero no sé si a ustedes les han aparecido videos en TikTok que son así como sobre frases de filósofos que dijeron y dan como un ejemplo de la situación, ¿no? Y ya después como que pasan la frase que se refiere a eso, ¿no? Que dicen así como de que, ay, me acuerdo una que no me acuerdo de qué filósofo era, pero bueno, creo que más bien de un filósofo era de Albert Einstein, pero igual he visto que lo hacen con frases de filósofos como René Descartes, este, y decía algo así de que, ay, ¿por qué será que aunque ya sabe que siempre la va a engañar o por qué será que ya sabe, que si ya sabe que siempre terminan igual, siguen intentando volver o siguen dándose otra oportunidad? Y decía así como de que, pero Einstein, no podemos poner eso en el escrito, ¿no? Y ya ponía como la frasecita de que pues, ¿por qué sigues intentando algo si ya has obtenido los mismos resultados varias veces, no? Y creo que es como que esto tiene que ver con la lectura que acabamos de realizar, porque es como muy diferente leer la frase a que te pongan un ejemplo, porque entonces ya como que te identificas con una experiencia que hayas tenido de la situación y ya como que el concepto de esa frase te queda más claro. ¿Alguien quiere compartir algo sobre lo que compartió Dami? Bueno, creo que eso sería todo por nuestra primera sesión del compañerismo filosófico. Les agradezco su presencia y su participación. Gracias. Muchas gracias.